Bienvenidos a este siguiente capítulo donde hablamos sobre geopolítica tradicional. En la antigüedad teníamos a Heródoto, Tucídides, Platón, Aristóteles, Cicerón y Estrabón de Amnasia. Estos básicamente lo que hacían era contemplar lo que es la actitud del hombre y lo comparaban y lo daban a conocer gracias a los factores que tenía este, ya sea la tierra o su localización, ¿no?, geográfica. Cicerón no solo contempla estos factores, sino también agrega los medios marítimos, las organizaciones políticas y demás. Ahora entramos a la Edad Media y gracias a este video vamos a poder observar que este, cómo se dividen en pequeños feudos y se hace el descubrimiento de América, también se va a poder ver que la geopolítica tradicional se detiene, porque la iglesia, tanto estos imperios, no permiten que las investigaciones se lleven a cabo. Por tanto, estos ocultistas no dejaban que se pueda hacer más investigaciones. Por tanto, en esta edad se dice que se detiene la edad, se dice que se detiene lo que es la geopolítica tradicional. Bueno, si pasamos a lo que es la edad moderna, en esta edad se va a poder ver que se ha podido reanudar lo que son las investigaciones, ya que las personas les alentaban. Por tanto, se puede decir que aquí se han hecho grandes hallazgos en lo que incumben en sí y apoyan a lo que es la geopolítica. Bueno, y ahora veamos qué es la definición de la geopolítica. Bueno, gracias a varios libros que se obtienen, se puede decir que Haushofer nos dice que la geopolítica es la ciencia en sí de la vinculación de los acontecimientos políticos. Y también tenemos a otros que nos dan diferentes definiciones de lo que es la geopolítica. Tenemos a Haushofer de nuevo, que el cual ¿qué hace? Modifica en sí su definición para una revista, en la cual nos dice mejor que la geopolítica es en sí la ciencia de las formas políticas de vida y sus relaciones con las regiones afectadas por sus condiciones naturales y por su desarrollo histórico. Definición oficial de la EEA Bolivia. Es el estudio de las condiciones geográficas, históricas, económicas y sociales de un Estado, donde busca la promoción de sus recursos naturales y de los valores culturales que posee dicho país. También lo que busca es que juegue un papel muy importante en el campo internacional. Entonces, presentaremos el siguiente cuadro de una definición concreta, un resumen sobre geopolítica de los siguientes autores. Son Ritter, Ratzel, Schillen, Atencio, Bachhäuser, Weihert, Mackinder, Pinochet, Vincenz Vives y Escalona. La geoeconomía. Un libro resaltante y explicativo es La era de la ecopolítica, libro escrito por Edwin Hartrich. Un ejemplo que se puede dar de esto es sobre lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde existían dos bandos en la Segunda Guerra Mundial y en donde los perdedores tenían completamente los países destruidos. Entonces, cualquiera diría que no se podría, una economía como esa, un país destruido, no podría levantarse. Alemania y Japón se dedicaron más a reconstruir su país. Entonces, poco a poco ellos fueron cambiando lo que es la geopolítica a, a un nuevo tipo de política, a un nuevo algo que les vaya a generar más ingresos, vaya a rentabilizar su país, vaya a mejorar su país. Entonces, de esta forma fueron encontrando lo que es la geoeconomía. Fueron construyéndolo poco a poco mediante la industrialización, donde empezaron a crecer tanto en industria como en otros aspectos. Contexto histórico geopolítico en los que se desarrollaron la geopolítica tradicional y posterior geoeconomía. Contexto de la geopolítica tradicional. La geopolítica tiene sus orígenes en la antigüedad, con estructuración en la Edad Moderna para ser consolidada en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales,
1914 a 1918, que comprende la Primera Guerra Mundial, y la Segunda de 1919 a 1945. Esta geopolítica se ha ido modificando y consolidando a través del tiempo hasta la caída del Muro de Berlín. A través del tiempo ha obtenido varias definiciones y diferentes interpretaciones que la han hecho como una ciencia determinante para la forma de toma de decisiones políticas. Y lo que tenemos por el otro lado, que es el contexto histórico de la geoeconomía, tras la caída del muro de Berlín, se impuso el capitalismo como única ideología vigente en el mundo. Acá se empieza a ver las diferencias del capitalismo y se implantó el neoliberalismo junto al nuevo orden mundial para romper todas las fronteras estatales que antes se las consideraba necesarias con el fin de las transnacionales y la globalización penetre todas las estructuras sociales y el neoliberalismo se enraíce mejor en los estados mediante una sociedad consumista. Y acá tenemos un resumen analítico de todo lo que se pudo apreciar en la exposición. Se dieron diferentes conceptos geopolíticos, medios empleados, dimensiones, hegemonías, expresiones de poder preponderante, escuela geopolítica dominante, durante diferentes guerras. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial surgieron el Lebensraum, espacios vitales, expansionismo físico, el monodimensionalismo, donde se empleaba solo el terrestre, que sería la Tierra, multipolar, la purga imperial por colonias, militar, y en una escuela geopolítica dominante en Alemania. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrieron el control de Heartland, contención y expansión del ideológico, el bidimensionalismo, que empleaban ya la tierra y el mar, la bipolaridad, lo político-militar, y se dieron en Norteamérica y Rusia. Después de la caída del muro de Berlín, las transiciones a geoeconomía, la dependencia económica, el tridimensionalismo, donde ya empleaban la tierra, el mar y el aire, la monopolaridad de Estados Unidos, económico, y no se muestra un lugar donde estaba ya la geopolítica. Después de la caída de las Torres Gemelas, el fin de la geopolítica clásica, la integración regional y mundial, y ya se empleó la tetradimensional, la tierra, mar, aire y espacio. Multipolaridad, bloques regionales, científico-tecnológico, surgimiento de nuevos enfoques políticos. La situación actual de la geopolítica tradicional y la geoeconomía, partiendo de las definiciones del ejército boliviano en el reglamento de terminología militar, el RA 0137, la ciencia que estudia el Estado examinando sistemáticamente sus características geográficas internas y continentales, axial como aspectos económicos, políticos y humanos como factores esenciales en la determinación de la política nacional e internacional de la nación, en los cuales estamos individualizando la supuesta ciencia política para favorecer a una unidad y no a un conjunto de países que forman el entorno social de este Estado, en las cuales se tiene que poner atención en las políticas internacionales, racionales y consensuadas en bien del Estado. Por esta desviación egoísta e individualista, sabiendo que las geopolíticas del Estado coinciden en el beneficio, sin importar si lo hacen a costa de los demás países, los cuales utilizan a la geoarmonía como instrumento para el lucro transnacional. Los gobiernos imperialistas y sus clases militantes, donde ciertas franquicias pueden acoplar internacionalmente, nacionalmente, mundialmente, y pueden capitalizar individualistamente. También Bolivia, al igual que muchos otros países, ha sufrido grandes desmembraciones territoriales a lo largo de la historia y sufre de su enclaustramiento. Reconocemos que el dominio de Heartland propone a hegemonizar y que Bolivia constituye el Heartland o corazón de esta parte del continente, o que el triángulo tiene Cochabamba, Santa Cruz y Sucre en el triángulo estratégico para que permita el desarrollo económico del Estado en Bolivia.
En resumen, la situación de la geopolítica tradicional y la geoarmonía está en extinción. La primera se encuentra en su punto crítico de decadencia y la que fue por los daños ocasionados al planeta durante la Segunda Guerra Mundial y por no gozar el reconocimiento global por los daños causados a la naturaleza y los diferentes espécimes que habitan la Tierra.